voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas católicos y evangélicos del Perú y del mundo. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Nuevamente, mis amados hermanos, estamos saliendo en vivo y en directo. Gracias en nuestro horario habitual de 3 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Gracias al canal cultural, el canal 47, y gracias también a ustedes, mis hermanos televidentes, que hacen posible, Señor, que este programa se siga adelante hablando la verdad, Señor, en el campo religioso, de los errores doctrinales de la cristiandad de nuestro tiempo. Y nosotros seguiremos educando al pueblo, Señor, con las sagradas escrituras, demostrando con la Biblia los errores que por largo tiempo nos estafaron los llamados pastores, los llamados reverendos, los llamados superintendentes, élderes de las diferentes denominaciones religiosas o sectas religiosas que existen hoy en día en la cristiandad. Ahora, mi apreciado hermano querido, la luz de la verdad comienza a alumbrar a sus rebaños. Que los pastores quisieran, Señor, deshacerse o sofocar, pero esto no va a ser posible así. Así la lucha continuará,
entre Cristo y Satanás, entre la verdad y la mentira, entre el pueblo de Dios y aquel que no lo es. El fin de todas las cosas, mis amados hermanos, no será con una guerra nuclear o una guerra química, ni Oriente con Occidente, ni el capitalismo, Señor, con el socialismo. La lucha final será, mi apreciado hermano, entre el pueblo de Dios, Señor, y el pueblo que no lo es, para recuperar, Señor, la tenencia del planeta que Satanás lo ha usurpado y se ha apoderado de este planeta y se ha hecho el Dios de este siglo, como menciona la Biblia. Los ejércitos ya están preparados. Los ejércitos de Satanás son todos los ministros, todos los llamados pastores, reverendos, superintendentes, élderes, curas, monjas, sacerdotes, el Papa, cardenales, etcétera y etcétera. Las iglesias católicas y evangélicas, apoyado por el poder civil, por el poder del Estado, porque estos señores buscarán el apoyo del poder civil, el poder del Estado. En cambio, el ejército de Jehová es el resto de la descendencia de la mujer, que te habla Apocalipsis 12:17, que por más de 2 meses, Señor, ya estamos y continuamos estudiándolo. Apocalipsis 12:17, que dice así: entonces el dragón, el dragón es el diablo y Satanás, se llenó de ira contra la mujer es la iglesia verdadera. ¿Quién se llena de ira contra la iglesia verdadera? El dragón. Y se fue a hacer guerra, ¿no? Esta es la guerra que te hablamos. Y se fue a hacer guerra, persecución. ¿Contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, o sea, de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí te habla la aparición del resto, que no tiene nombre. Por lo tanto, toda iglesia que tiene nombre no está indicado o que se vea que es el resto. El resto no tiene nombre. La profecía simplemente lo llama el resto de la descendencia de ella, pero sí nos da las características para que usted y yo y todo el mundo de este planeta pueda reconocerlo. Dice, guardan los mandamientos de Dios. No te confundas, no son los mandamientos de Jesucristo, es los mandamientos de Dios. Lee bien la Biblia, dice los mandamientos de Dios. En otras palabras, esto se refiere a los mandamientos de Jehová Dios. Este resto que tiene que aparecer ahora y que es verdaderamente el pueblo de Dios, guarda, predica, enseña los 10 mandamientos de Jehová Dios. Por eso dice los 10 mandamientos. Guardan los mandamientos de Dios. Y otra característica para que usted y yo reconozcámoslo tiene el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que tiene la verdadera doctrina. Todo esto ya te hemos enseñado con Biblia en mano, cada una de estas características, Señor, y que están descartados por estas características toditas las denominaciones religiosas, incluyendo aquellos que dicen que tienen los mandamientos de Dios, caso los adventistas, caso las ramificaciones del adventismo y caso los israelitas del antiguo pacto universal, que dicen también aceptan los mandamientos de Dios, lo cual no es cierto.
Los mandamientos de Dios son 10 y la Iglesia Adventista ha minimizado esta primera característica que el profeta Juan lo menciona, que debe tener este resto por la importancia que tiene los mandamientos de Dios ahora para tu salvación. Pero los adventistas han mencionado que los mandamientos de Dios no es para la salvación. Los mandamientos de Dios no sirven para que nosotros nos salvemos. Ni el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, eso no interesa. Esa enseñanza, Señor, no procede de Dios. Esa enseñanza que dicen ellos tener, los mandamientos de Dios, pero con su enseñanza que lo están dando al pueblo, verdaderamente lo están minimizando, lo están rechazando a la ley de Dios, o es otra manera de rechazar los mandamientos de Dios. Si usted habla con los metodistas, ellos rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Los bautistas rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Los mormones rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Movimiento Misionero Mundial rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Alianza Cristiana y Misionera rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Entre los que guardan los mandamientos o aceptan están los adventistas, pero ya te he mencionado, tienen otra manera de entender a los 10 mandamientos, minimizándolo, tanto al sábado como a todos los mandamientos, no dándole la importancia para la salvación, como lo dio la importancia el profeta Juan en Apocalipsis, poniéndole como primera característica, Señor, guardar los mandamientos. Por otro lado tenemos a los israelitas, aquella iglesia que dicen que es la ley real, cuando es verdaderamente la ley falsa. Ellos, igual que los católicos, han creado otra ley. Si usted compara Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos de Dios, con los mandamientos que tienen ellos se han inventado, han creado otros mandamientos. Esos mandamientos es una mezcla entre la ley de Dios, o sea, los mandamientos de Dios, con las leyes rituales de Moisés. Es decir, han hecho otra ley, han creado una ley, y esa ley es falsa. ¿Y quién lo creó? Señor, ahí está la firma de quién lo creó, esa ley que dice, ese no es de Jehová, es la ley de aquel que lo creó, abajo está su firma. ¿Quieren verlo su ley? Mírenlo, vayan y vean, ahí está la firma de quién lo hizo. Eso no es la firma de Jehová Dios. Ahí lo tienes, mi hermano. Por eso los ejércitos de Jehová, Señor, el ejército de Jehová es el resto, este resto que tiene que salir de todas las iglesias. El verdadero pueblo de Dios está metido dentro de todas las denominaciones religiosas que en su momento tienen que salir de esas iglesias para formarse el Apocalipsis capítulo 12, verso 17, el resto que no tiene nombre. Acá no dice, esta es la iglesia tal, ese resto es la iglesia tal, con este nombre. No habla de nombres. Así que si una iglesia dice que es el resto y tiene un nombre, entonces eso es falso, porque la Biblia no menciona ningún nombre. La iglesia verdadera, al inicio de la era evangélica, mi apreciado hermano, no tenía nombre. Si le llamaron cristianos, es de crítica, es como una forma de desprestigio, porque creían en Jesucristo, creían en Cristo, y por eso le llamaron, estos son cristianos, ¿no? Pero no como nombre, sino como una especie de humillación hacia el pueblo de Dios de la iglesia primitiva. No tenía nombre. Ese es al inicio de la era evangélica. Al final de la era evangélica aparece este resto, que tampoco tiene nombre. No hay nombre de la iglesia, tanto al inicio de la era evangélica, ni tampoco al final de la era evangélica.
El problema está acá, en este trayecto, en esta trayectoria, en donde aparecen todas estas sectas religiosas que de repente usted, mi hermano televidente, que me estás escuchando, perteneces a alguna de ellas. El ejército de Jehová es el resto de la descendencia de la mujer, y son pocos. Y su arma poderosa de este resto es la verdad, es la Biblia. La Biblia sola y sola la Biblia, como la base de todas sus doctrinas y de todas las reformas. En Zacarías, capítulo 4, verso 6, el Señor dijo, no con espada, ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu. Zacarías, capítulo 4, verso 6. Jehová Dios luchará, peleará con su ejército, pero este ejército no utiliza la policía, no utiliza los ejércitos terrenales, no utiliza los poderes terrenales, lo que utiliza es las sagradas escrituras. Por eso la Biblia dice que el ejército de Jehová no es con ejércitos, pero el enemigo de Dios, el otro ejército, sí va a utilizar el ejército terrenal, la policía, el poder civil, las entidades del Estado, el poder judicial, etcétera y etcétera. Y ahí se irán a quejar. Por el momento no lo harán porque estamos todavía en el tiempo que no lo van a poder hacer. Después usted lo verá. Cuando usted vea alguna iglesia quejándose ya ante los poderes terrenales, Señor, acuérdate de esto. Apocalipsis 12, 17. El dragón se llenó de ira. ¿Por qué se llena de ira? Porque no les tiene en su bolsillo. No los tiene. Porque no son de ellos. Porque hablan la verdad. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y hacer guerra es precisamente eso. Si usted, hermano pastor, se le cruza por su mente irse a quejar ante las autoridades terrenales, cuidado. Eso es indicio de que no perteneces al resto y que más bien estás perteneciendo al otro ejército enemigo. Al final, Señor del tiempo, se sabrá quién es verdaderamente el pueblo del Señor. O eres perseguido o eres perseguidor. No queda otra cosa. Toda persona de este planeta quedará dividido en dos partes, o como perseguido o como perseguidor. Si eres perseguidor, entonces estás acá con el término del dragón. Si eres perseguido, entonces también estás acá con el término del resto. Así se sabrá verdaderamente quién es el resto. Mi apreciado hermano, hemos estado viendo todas estas semanas un estudio maravilloso relacionado a que ese resto tiene que salir y tiene que formarse a través de una reforma. Nadie puede salir si no existe una reforma. ¿Cómo van a salir, Señor, los soldados del Señor? Es a través de una reforma. Y hemos visto que esa reforma, hemos visto que sí está profetizado en las Sagradas Escrituras. Hemos visto que la reforma, para aquellos que quieren saber que si hay una reforma, sí lo hay. Hemos visto en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 5, que Dios dijo que va a mandar otro profeta como Elías antes que él venga por segunda vez. Hemos visto en el libro de Mateo lo menciona esto. Hemos visto en Zacarías exactamente igual, que enviará al profeta Elías antes que venga el día ardiente y terrible, el día de Jehová. Por lo tanto, tanto Zacarías como nuestro Señor Jesucristo hablan de la aparición de Elías. Ya hemos visto el día de ayer, lo hemos terminado. Más adelante también habla el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 21, también te habla de ese
reforma en donde va a restaurar antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo que el Elías restaurará todas las cosas, enderezará todas las cosas. Y también el profeta Isaías, en el capítulo 58, verso 12 y verso 11, hemos visto cómo habla palabras maravillosas y alentadoras para todos los reformadores de todas las edades que han existido en el pasado y para esta nueva reforma también. Mis amados hermanos queridos, hay muchas formas. Hoy día encontramos el coronavirus continúa. Sigue adelante esta peste. Señor predicha en la Biblia, en el libro de Mateo 24, versículo 7 y versículo 8. En el versículo 7 nos habla que Dios va a mandar las pestes y las hambres. Y esto es como señal de su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto también cómo las reformas se tienen que realizar sí o sí, porque se tiene que formar, mi apreciado hermano, el remanente final. Y el virus y los pastores están orando para que el virus desaparezca del planeta. Es algo sorprendente, es una señal que Dios ha mandado y no puede ningún hombre estar pidiendo la variación del plan que Dios tiene. Quizás también van a pedir que Cristo mismo no venga por segunda vez. Pero frente a este virus, que siguen muriendo evangélicos, que siguen muriendo católicos, mi apreciado hermano, ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? ¿Por qué los pastores no curan el coronavirus? El coronavirus sigue adelante y seguirá adelante hasta cuando Cristo mismo desea, hasta cuando Cristo mismo quiera, hasta cuando Cristo mismo diga ya, mi apreciado hermano. Y hemos dicho también que las oraciones de estos pastores, Dios los rechaza por haber rechazado la ley de Dios. Lo menciona en el libro de Proverbios, en el capítulo 28 o 29, versículo 9, ahí lo menciona, en donde dice textualmente, por cuanto no has querido oír la ley de Jehová, aún su oración también es abominable. Lo damos lectura, sin caso lo tenemos, el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios tenemos nosotros este versículo maravilloso. ¿Por qué no le recibe Dios, mi apreciado hermano, o no le contesta Dios a nuestros hermanos pastores evangélicos que rechazan los mandamientos de Dios y están orando y ayunando y pidiendo que desaparezca el coronavirus del planeta? Y Dios le contesta con este libro de Proverbios. Si lo tenemos, lo damos lectura. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ahí lo tienes. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Por eso Dios no le acepta. Abominable es rechazar los 10 mandamientos y abominable es, Señor, su oración que hacen ellos en ese estado de rechazar los mandamientos de Dios. No les escucha Dios. Así ayunen, así se revuelquen, así griten, así hagan lo que hagan. Señor, ahora los pastores están cabizbajos, meditabundos, preocupados, porque Dios no les contesta la oración. Y siguen muriendo pastores, siguen muriendo católicos, siguen muriendo evangélicos, porque es una señal de la segunda venida de Cristo. Preocúpate tú, mi hermano, que nos estás viendo,
que Cristo viene pronto y ponte a derecho para que Cristo cuando venga te lleva. De lo contrario, Señor, estamos mal. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estábamos viendo que esta peste, que es una señal de la venida ya de Jesucristo, y que estamos viviendo en el fin del tiempo y el inicio de una nueva era de vida, sin dolor, sin sufrimiento, sin pecado, sin muerte, sin enfermedades y sobre todo sin muerte, mi apreciado hermano. Sin embargo, los señores pastores, creo que hasta juntamente con católicos, se han puesto de acuerdo para orar, dicen ellos, para que el Señor quite esta peste, erradique del planeta. Eso es irnos en contra de Dios mismo, que ha establecido como una señal, y está en Mateo 24:7. Habrá pestes, y esto es una de ellas, y es el inicio, y vendrán otras, y vendrán otras. Pero estos señores pastores que dicen que son cristianos y siervos de Dios, más bien demuestran que son siervos de Baal y no de Dios. Están orando, desconocen verdaderamente la profecía y están orando para que Dios erradique. Pero como te hemos dicho, mi apreciado hermano, Dios no los escucha. Dios rechaza la oración de todos los pastores y hermanos evangélicos. ¿Por qué razón? Porque han dejado los mandamientos de Dios. Así lo dice el libro de Proverbios, que ya te hemos dado lectura. Dice, por cuanto no quieren oír la ley de Jehová, su oración también es abominable. Tan abominable es rechazar la ley de Dios, como abominable es orar en ese estado de rechazar la ley de Dios. Es abominable ante el Señor. Dios rechaza rotundamente, por la gran apostasía en que están viviendo las iglesias evangélicas de nuestro tiempo, y la demostración de que desconocen todo precisamente es esta campaña que están haciendo de oración, y Dios los rechaza. Pero también demuestra la mala interpretación de las Escrituras con respecto de los milagros, mi apreciado hermano. ¿Por qué? Y por eso estamos preguntando, ¿dónde están los pastores? ¿Por qué los pastores no curan el coronavirus? Y se agarraban ellos de los versículos. Señor, que tiene otra interpretación, en su momento le estaremos hablando. Y se agarraban de eso para hacer, dice, sus sanaciones. Pero ¿por qué no lo hacen ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué los pastores no organizan las grandes campañas de milagro como lo hacían antes? ¿Y por qué no se van a los hospitales donde están muriendo la gente de esta peste del coronavirus, de sus mismos hermanos, de los mismos pastores? ¿Por qué no se van? Señor, ¿cómo hacían sus campañas de milagros antes? ¿Por qué no se organizan ahora y hacen también igual? Con micrófono en mano y con autoparlantes. Invitaban aún a los desahuciados a sus campañas milagrosas y hasta publicaban por la televisión a estas campañas milagrosas, y hasta, Señor, agarraban versos de la Biblia, es lo que te estoy mencionando, mal interpretadas, para invitar a los incautos. Lo que ellos querían o quieren y hasta ahora quieren es esto es lo que ellos desean: dinero, posesión de la hermandad,
dólares, soles casi no les importan, dólares. Señor, por eso se crearon diferentes formas de sacar dinero, aparte de la falsa enseñanza del diezmo. Tenemos los blancos, Señor, las recaudaciones que se hacen en la calle, lo que recogen en las iglesias cada vez que se reúnen, pasan los platos, las ventas de comidas y tantas otras formas de sacar dinero, la marcha del dólar, la ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias, todas esas mentiras, mi apreciado hermano, eran pues la manera como estos señores han estado hasta este momento, hasta que llegó el coronavirus y los ha desenmascarado. Hoy estos pastores y todos los pastores están silenciados, escondidos, y muchos de ellos muriendo. Lamentamos esto, lamentamos porque antes del coronavirus 6 años ha predicado la Reforma, anunciándoles sus falsas doctrinas para que se arrepientan delante del Señor y cambien su forma, Señor, de enseñanza de doctrinas equivocadas y falsas. Por eso la Reforma siempre predicó, pero ahora están sucediendo esto. ¿Cómo están todos estos pastores que decían que tenían el don de sanidad? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos estos pastores que decían que tenían el don de sanidad? ¿Dónde están todas las pastoras que decían recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde están? Están muriendo, mi apreciado hermano. ¿Dónde están pues estas pastoras con pantalón y maquillaje que hacían sanidades, cobraban en dólares? No están, han desaparecido, no se les escucha sus voces por ningún lado. Y están meditabundos, preocupados. No ocurre el llamado rapto, otra doctrina falsa. Señor, la Biblia dice que esto es principio de dolores. ¿Qué problemas tendrán los pastores más adelante con sus falsas doctrinas? Porque las pestes van a continuar, Señor, y otras pestes también vendrán. ¿Y qué pasará con los pastores con sus doctrinas falsas? Esta pandemia ha demostrado que todas estas iglesias, pastores, pastoras, curas, sacerdotes, era verdaderamente una estafa, una mentira. No se sabe que si después de esta pandemia, Señor, habrá personas que todavía crean en ellos. Habrá personas todavía que después de esta pandemia sigan creyendo en ellos, después de que la pandemia les sacó la venda y demostró la falsedad de estos señores. ¿Cree usted, mi apreciado hermano, que al final de esta terrible pandemia los pastores, los reverendos, los superintendentes podrán seguir usando las siguientes frases o palabras? ¿Podrán seguir usando esto como estas? Noche de sanidades y milagros. ¿Podrán seguir utilizando esto cuando no han podido curar el coronavirus? Noche de milagros y sanidades. Te invitamos, noche de milagros y sanidades. Otra palabra que ellos han hablado, campaña de poder y milagros. ¿Podrán todavía, tendrán el descaro todavía de hablar estas palabras? Campaña de poder y milagros. Venga a recibir sus milagros. Otra frase que ellos han acuñado. Venga a recibir sus milagros. Otro, traigan a sus enfermos
y serán sanados. Estas palabras seguirán todavía hablando después que pase este virus y comiencen a reunirse. ¿Podrán utilizar todavía estas frases? Señor, se descubrió con este coronavirus el tremendo fraude y la tremenda estafa de todos los pastores, de todas las iglesias. Son tan falsos como la Iglesia Católica Romana. Con razón que estas dos agrupaciones religiosas hoy en día están unidas. Se han unido la Iglesia Católica Romana con las iglesias evangélicas. Ahora escúchame, mi hermano. Te voy a enumerar las mentiras de los pastores de las diferentes iglesias evangélicas que siempre cambiaron su manera de creer y así enseñaron al pueblo de Dios. Nota esto. Dijeron que el emperador Nerón era el anticristo. Así enseñaron. Que habla Apocalipsis o la bestia. Decían ellos que Nerón ha sido la bestia que habla Apocalipsis 13. Y así repitieron los hermanos y hermanas a otros esta falsa enseñanza. Después cambiaron esta enseñanza y aseveraron que es Hitler, que es el anticristo. Cambiaron de enseñanza. O sea que estos señores no están seguros lo que enseñan. Y dijeron que es Hitler el anticristo. Luego cambiaron también esto y enseñaron que Obama, el presidente de los Estados Unidos, que era el anticristo. Siguen cambiando. Señor, y la hermandad no se da cuenta verdaderamente las mentiras que están hablando estos pastores. También enseñaron los pastores que los códigos de barra que salen, Señor, en los productos comerciales de mercancía eran la marca de la bestia. Probablemente tú te acuerdas. Ese código de barra que salen los productos de venta en el mercado, los pastores se enseñaron que eso era la marca de la bestia. ¿Cómo cambian estos pastores su doctrina? Es que son falsos, pues. No conocen profecía. Están, Señor, prácticamente tanteando. Y así, Señor, no se enseña. Esa es una estafa, un engaño, porque ellos están en apostasía. Ahora dicen que el microchip es la marca de la bestia. Esto te están enseñando ya ahorita. Ya cambiaron, ya no es el código de barra, la marca de la bestia. Ahora dicen ellos que el microchip es la marca de la bestia. Y esto están hablando hasta ahorita. También algunos pastores están diciendo que la vacuna para el COVID-19, ahí está el microchip. Ya están enseñando esto. Señor, qué mentiras. Esto no es así, mi apreciado hermano. Te vamos a enseñar nosotros la verdad. Para eso hemos venido, a enderezar los caminos. Enseñando que también enseñan, escucha esto, que en Bruselas existe una supercomputadora y que esa supercomputadora, dicen ellos, que es la bestia de Apocalipsis 13. Increíble. Dicen ellos que en Bruselas está una supercomputadora que han creado y que esa supercomputadora es
la bestia que te habla Apocalipsis 13. Ahora dicen que el presidente Trump es enviado por Dios. Este presidente, mi hermano, ya se unió con Roma, trabaja con Roma, con la Iglesia Católica Romana. Se han unido todas las iglesias, metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, todos se han unido. Y Trump está unido también, Señor, con la Iglesia Católica Romana. Por eso, pero ellos dicen que Trump, este presidente americano, es un enviado de Dios. Si fuera un enviado de Dios, no hubiera permitido unirse como protestante, Señor, unirse con Roma. ¿Qué diría Martín Lutero si despertara? ¿Qué diría Juan Hus si despertara? ¿Qué diría los valdenses, los albigenses, los hugonotes, si ellos despertaran? ¿Qué dirían? ¿Dirían lo mismo que están diciendo ellos? Señor, no es así. Ahora, ninguna de estas cosas que hablan y enseñan los pastores es verdad. Todas son falsas. Pero ¿por qué enseñan todas estas mentiras los pastores? Es para confundir a la opinión pública y tapar a su madre, que es la Iglesia Católica Romana. Señor, la bestia es el Papa y la Iglesia Católica Romana. Esa es la verdad. La bestia del Apocalipsis que te habla Apocalipsis 13 no es Nerón, no es Hitler, no es Obama, no es la computadora, es el Papa. Pero ¿por qué sacan los pastores dominicales estas mentiras y enseñan al pueblo? Para tapar, para confundir, pero mayormente para tapar a su madre. ¿Quién? La Iglesia Católica Romana. La bestia es el Papa. La imagen de la bestia son ellos. Te estoy diciendo con toda claridad. Por eso es que no hay salvación en estas iglesias evangélicas. Por eso, como la madre está caído en apostasía, las hijas también han caído en apostasía. Y defienden como buenas hijas a su madre, o sea, a la Iglesia Católica Romana. Mi apreciado hermano, la imagen de la bestia son las iglesias evangélicas, sus hijas. La marca de la bestia es el domingo, no es el código de barra, no es el microchip, no es nada de eso, mi apreciado hermano. Es el domingo, el día de adoración, el falso día de reposo que cambió Roma y que el poder papal reconoce que la marca de su poder es el domingo. Ellos mismos lo reconocen. Por eso, Señor, le decimos, la marca de la bestia es el domingo. Y usted, al guardar el domingo, estás, por el momento, te quiero decir, estás a punto de tener definitivamente la marca de la bestia. Por eso, gracias a Dios, que Dios envía por medio de sus profetas Zacarías o Malaquías, capítulo 4, verso 5, nos habla que Dios enviará a Elías antes que él venga por segunda vez, que ya lo vamos a dar lectura. Y el número de la bestia es el 666, el número de la bestia. Para conocer a la bestia hay muchas formas de conocerlo, y uno de ellos es esto, el 666. Es número de hombre, es nombre de hombre, de un hombre, y eso es el 666
que en su momento lo estaremos mencionando, mis amados hermanos. Nos vamos a otro corte comercial y luego regresamos con Malaquías, capítulo 4, verso 5, hablándonos de Elías y la continuación del día de ayer. Nos vamos al corte comercial. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Hemos visto, mi apreciado hermano, que las iglesias evangélicas, liderado por sus señores pastores y reverendos, han llevado al pueblo a la apostasía y la salvación han puesto en peligro de las almas que pertenecen a todas estas denominaciones religiosas sin excepción. Han caído, o sea, son iglesias apóstatas caídas. Y la profecía menciona que no hay remedio para estas iglesias. Nunca podrán levantarse las iglesias por sí solas. Pero lo que nos debe de alegrar, mi apreciado hermano, es que Dios no nos dejó huérfanos ahora. Como en todas las edades, Dios envió sus siervos, Dios envió sus hijos. Y para poder, y Apocalipsis capítulo 12, 17, nos menciona de ese pueblo final que tiene que aparecer ahora. Se le llama el resto. Apocalipsis 12, 17. Y que el dragón se va a llenar de ira y lo va a perseguir por dos razones. Uno, porque guarda los mandamientos de Dios, porque guarda los mandamientos de Jehová, porque guarda los mandamientos del Padre y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esa es la segunda razón. ¿Y cómo saldrán este pueblo, este resto? Todos los restos en todas las edades siempre salieron mediante una reforma. Eso significa que va a existir otra reforma, ahora se le llama la reforma final. Y de esta reforma final nos hablan los profetas y lo vamos a dar lectura. Nos habla el libro de Malaquías en el capítulo 4, versículo 5, nos habla, mi apreciado hermano, sobre la aparición de la reforma de hombres de Dios con un símbolo como el Elías. Esto es el término que debemos de manejar ahora. Dios va a mandar a sus verdaderos siervos de Dios ahora con el término de Elías. Vamos a darle lectura en el libro de Malaquías, en el capítulo 4 y versículo 5. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Amén. Totalmente claro. He aquí, yo envío, para que no dudes. Dios no es mentiroso. Yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová. Nos dice que Dios, Jehová Dios, va a enviar al profeta Elías cuando, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Quiere decir, antes que Él venga por segunda vez. Pero ¿por qué te va a mandar antes? Porque Él es el que tiene que hacer una obra para que tú salgas de tu iglesia y se forme ese resto que te habla Apocalipsis 12, 17. Lo damos lectura en el mismo libro, Malaquías capítulo 4, verso 5, en otra versión, para que usted te des cuenta mucho mejor. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: Miren, antes de que llegue mi día de juicio, que será un día muy impactante, yo les enviaré otro profeta como Elías.
Ahí lo tienes. Todo esto hemos visto el día de ayer, pero dice esta versión, antes que llegue el día del juicio, se refiere para ahora, mi apreciado hermano. ¿Por qué tendría que venir el Elías si las iglesias evangélicas estuvieran bien? ¿No será porque están mal? ¿Es por eso que Dios manda al profeta Elías? Por supuesto que sí. Están mal las iglesias, están en apostasía. Por eso dice Dios, antes que vengan los juicios, Dios va a mandar al profeta Elías. Esto mismo, mi apreciado hermano, más adelante en el tiempo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él también habló de este Elías. Por eso te digo, los verdaderos siervos están representados bajo el símbolo de el Elías. En Malaquías 4:5, y ahora Jesús nuevamente va a utilizar la palabra Elías, refiriéndose que Él debe venir primero antes que Él venga por segunda vez. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Mateo 17:11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amén. Ahí lo tienes. Nos dice a la verdad, Elías viene primero, antes que Él, y restaurará todas las cosas. Ese es el trabajo que tiene que hacer el Elías para formar el resto, el remanente de Apocalipsis 12:17. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Elías? Restaurará. Él restaurará. Volver al principio, cambiar todo, botar las doctrinas que no sirven y poner las doctrinas que lo sacaron los señores pastores y reverendos. Botará el Elías los maquillajes, botará el Elías pastoras, botará el Elías el domingo, botará el Elías la cumbia, la salsa, las músicas mundanas, botará el Elías las luces de colores, botará el Elías toda mundanalidad y podredumbre que existe en las denominaciones religiosas. Eso va a ser, quiere decir, restaurará todas las cosas. Vamos a leer en otra versión, Señor, que dice que Jesús envía al Elías antes que Él venga por segunda vez. Y con esto queda totalmente claro que Malaquías se refiere que manda Dios al Elías antes que Cristo venga por segunda vez. Y ahora ya vemos nosotros las señales y ya está, Señor, los Elías aquí en la tierra. Te lo vamos a dar lectura primero. Gloria al Señor. La palabra escrita dice así, Mateo 17:11. A esto Jesús le respondió, en efecto, Elías ha de venir antes de mi segunda venida, y entonces restablecerá todas las cosas. Amén. Ahí está, en efecto, Elías ha de venir antes de mi segunda venida. Ya no hay duda, no hay duda, mi apreciado hermano. Quiere decir que los pastores eran falsos, eran de Baal. El Elías antiguo del Antiguo Testamento, eso es lo que les dijo a los líderes religiosos. Han dejado los mandamientos de Dios y han llevado al pueblo en pos de Baal. Esto mismo han hecho los pastores hoy en día. Metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, pares de sufrir, Dios es amor, movimiento misionero mundial, alianza cristiana y misionera, israelitas del nuevo pacto universal, en fin, etcétera, etcétera y etcétera, mi apreciado hermano. Y Dios manda por eso al Elías. Viene antes que Cristo venga por segunda vez para avisar al pueblo, para predicar al pueblo, para hacer la reforma final y sacar a ese pueblo.
Así se profetiza la reforma. Más adelante, mi apreciado hermano, el apóstol Pablo va a utilizar la misma palabra de restaurar. El día de ayer hemos utilizado más versiones. Por el tiempo hoy día vamos a utilizar solo estas, porque en las otras versiones dice que el Elías viene a poner en orden todas las cosas. Y el apóstol Pablo va a hablar de lo mismo que habló Jesús, que habló Malaquías, y nos dice de esta manera el apóstol Pablo, gloria al Señor. Amén. Lo damos lectura. Hechos 3:21. La palabra escrita dice así: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Amén. El apóstol Pablo es totalmente claro. Jesús ascendió a los cielos y él dijo, es necesario que Jesús se quede allí y no venga. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando se restaure todas las cosas, con el Elías, por supuesto, vendrá Jesús por segunda vez, como Jesús mismo lo ha dicho. Con esto, mi apreciado hermano, queda demostrado que sí hay una reforma final para sacar al pueblo de Dios de todas las iglesias apóstatas, incluyendo de la iglesia adventista, que dicho sea de paso, no es el remanente que dicen serlo por las pruebas que ya lo hemos demostrado totalmente. Ahora avanzamos con el estudio, pero ¿cuántos son los Elías que habla el profeta Malaquías 4:5? ¿Qué enviará Dios para este tiempo del fin? ¿Cuántos serán los Elías? Habla de los Elías que Dios va a mandar, pero la pregunta es, ¿cuántos serán esos Elías que Dios va a mandar ahora en nuestro tiempo para realizar la reforma final? En nuestro tiempo estará profetizado en la Biblia a cuántos Dios va a mandar, cuántos son esos Elías, así como está profetizado la reforma final, así como está profetizado que Dios va a mandar al Elías. La pregunta es, ¿está profetizado cuántos serán los Elías que Dios va a mandar ahora en este tiempo? Mi apreciado hermano, estará dicho, estará profetizado. Fueron 12 hombres los que utilizó Jesús al inicio de la era evangélica. ¿A cuántos hombres utilizó Jesús al inicio de la era evangélica? 12 hombres, porque el mundo de aquel tiempo era más pequeño y el número de habitantes también era menor. 12 hombres era suficiente para sacudir al mundo de aquel entonces. Amén. Dios sabía Jesús, solo necesitaba 12 hombres, nada más, para sacudir a esos líderes religiosos que estaban con el diablo y con Baal, señor de su tiempo de él. Por eso escogió 12. Ahora, para el tiempo en que vivimos, al final de la era evangélica, el mundo ha cambiado. El mundo ha crecido. Han crecido las naciones, los pueblos y las lenguas. Por lo tanto, Dios requiere, para cerrar la era evangélica, de mayor cantidad de hombres o siervos verdaderos de Dios. Dios necesita otros siervos o mayor cantidad de siervos para ahora. Pero, ¿cuántos podrían ser los Elías para este tiempo del fin? Nos preguntamos. ¿Estará predicho en la profecía
el número exacto de aquellos que harán la obra de Dios para formar el remanente de Apocalipsis 12:17, estará predicho en la profecía el número exacto de hombres, de aquellos que harán la obra de Dios para formar el remanente de Apocalipsis 12:17. La respuesta es sí. Sí está predicho en la profecía. Todo está predicho, mi hermano. Todo está dicho. La Biblia en Amós dijo: nada hará el Padre Jehová sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Todo está revelado. ¿Estará revelado la cantidad de Elías? Es Elías que habla Malaquías 4:5, que habla Mateo 17:11, que habla Hechos 3:21. ¿Estará profetizado el número? Como te vuelvo a repetir, sí. Antes estaba profetizado 12 hombres. Ahora está profetizado otra cantidad de hombres. Hemos dicho que al principio de la era evangélica Jesús necesitó 12 hombres para sacudir el mundo de aquel entonces. A todos sus líderes religiosos de aquel entonces lo persiguieron y los mataron. 12 hombres. Las naciones han cambiado, el número de habitantes ha variado, somos más de 10.000 millones de habitantes, 10.000 millones de habitantes. Imagínense, el mundo por esa razón ha cambiado y también el número de siervos de Dios ha cambiado. Y esto de aquí, te quiero decir también que ya están ellos en el mundo, ya han nacido. Muchos de ellos ya están haciendo la obra. Su voz ya se deja oír. Señor, usted lo está oyendo, para las cuales han venido al mundo. Es a ellos que conviene creer, mi hermano, porque están profetizados. Son ellos que enderezarán los caminos, las doctrinas torcidas y hacer volver al estado apostólico. Tendrán una dura lucha con los líderes religiosos de nuestro tiempo. El número de los verdaderos cristianos, siervos de Dios de hoy, son 144.000 Elías. Dios manda para hoy, mi apreciado hermano, 144.000 Elías. Antes era 12, ahora 144.000 Elías. 12 es un número múltiplo de 144.000. Los 144.000 en este mundo ya están distribuidos por Dios mismo en diferentes partes del mundo, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste de nuestro planeta. Ya está distribuido, ya han nacido, ya están en el mundo y ya se está dejando escuchar su voz de ellos en diferentes partes del mundo. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis en el capítulo 7, en el versículo 3, para que usted vea todo lo que te he dicho está escrito allí. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, capítulo 7, versículo 3. Le damos lectura. Amén. La palabra escrita dice así, diciendo:
no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis. ¿Qué cosa es Apocalipsis? Apocalipsis, la Biblia dice, capítulo 1, verso 1 y verso 2, dice que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio Amén. para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder. Eso es, las cosas que deben de suceder. Y se los dio a sus siervos, dio a conocer a sus siervos, y lo envía por medio de su siervo, el mismo nivel, Juan, mi apreciado hermano. Y Apocalipsis en el capítulo 7, el verso 3, dice, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos Apocalipsis capítulo 9, verso 4? ¿Te acuerdas cuando decíamos que la iglesia adventista minimizaba los 10 mandamientos y no le daba importancia para la salvación ni al día de reposo? Y nosotros decíamos que sí es importante para la salvación, y te sacamos el libro de Apocalipsis capítulo 4 verso 7, en donde Dios manda a su ángel para destruir, pero le dice, no me destruyas ningún árbol ni cosa verde, solamente me vas a destruir a todos los hombres que no tienen en sus frentes el sello de Dios. Ahora, este es muy parecido. Escucha lo que dice, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar. Esos son los juicios. Esos son los juicios que te habla Malaquías 4:5. Antes que venga ese juicio, Dios va a mandar a sus siervos. No dice, Jesucristo no dice, antes que comience el juicio, yo voy a mandar a tus siervos. Esto es, por eso Apocalipsis 7:3 dice, no hagas daño a la tierra ni al mar, porque va a destruir todo, ni a los árboles, a ninguno de ellos, hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿A quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Amén. Aquí encontramos, no destruyas todavía nada, hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿A quiénes? A los siervos de nuestro Dios. ¿A quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Aquí está bien claro, Apocalipsis 7:3. No hagas daño todavía. Tenemos que sellar a los siervos de nuestro Dios. Tenemos que escoger a los siervos de nuestro Dios. Esos son los siervos de Dios de ahora. Si estos son los siervos, entonces ¿quiénes son? Los pastores. Ahí viene la cosa, mi apreciado hermano. Nos vamos a otro corte comercial y luego retornamos para continuar este estudio maravilloso. ¿Cuántos son los siervos que Dios escoge para ahora? Nos vamos al corte comercial. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Maravilloso estudio estamos viendo, mi apreciado hermano, en el sentido que cómo verdaderamente está profetizado la reforma final. Malaquías nos habla de una reforma final. Malaquías nos habla que Dios va a enviar al profeta Elías, bajo ese símbolo del Elías, porque todo está mal en las denominaciones religiosas. Nuestro Señor Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 17, versículo 11, lo ratifica y lo dice que el Elías va a venir antes que Él venga por segunda vez. Y también lo menciona en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21, en donde menciona que es necesario que Jesús esté arriba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hasta que venga Elías y restaure todas las cosas, y entonces vendrá Jesús. Pero Malaquías dijo que iba a venir el Elías antes que vengan los juicios de Dios
así lo mencionó. Jesucristo mismo también dijo, antes que vengan los juicios de Dios, yo voy a mandar al Elías. Pero esto sabemos perfectamente que ya Dios va a mandar al Elías. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos son los Elías para este tiempo que Dios va a mandar? ¿Estará profetizado también el número de Elías que Dios va a mandar? Así como está profetizado que va a mandar al Elías, así como está profetizado que el Elías va a restaurar las cosas, así como está profetizado que va a mandar antes del juicio, ¿estará profetizado la cantidad de Elías que van a venir? Hemos dicho que sí, sí está profetizado. Sí está profetizado el número de siervos que Dios escogió para este tiempo. Hemos dicho que ya están en el mundo, ya han nacido, muchos de ellos ya están haciendo la obra, su voz ya se deja oír. Mi apreciado hermano, ya estamos viviendo en el tiempo del fin. Si Dios manda, profetiza que va a mandar al Elías y que va a poner todo en orden, quiere decir que en estos momentos, bajo la conducción de los pastores, todo está en desorden, están en apostasía, hay falsas doctrinas, por eso hay pastoras, por eso hay maquillaje, por eso hay pantalones. El pastor, la Biblia lo compara como un perro. El perro, no estoy insultando, a la Biblia dice, el perro es un símbolo de guardián. El perro sirve para cuidar la casa y el pastor fue puesto para esto, para que cuide a la grey, para que apaciente a la grey, para que la mundanalidad no ingrese, para que no entren las falsas doctrinas y que él mismo se limite a enseñar lo que enseñaron los apóstoles. Pero este perro se volvió mudo y no habló nada cuando nuestras hermanas comenzaron a venir con pantalón, con maquillaje. No le interesó, no dijo nada. Este se llama un perro mudo, así está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 58, así está escrito. Por esa razón han caído en apostasía y gracias a Dios ahora Dios manda a los verdaderos siervos de Dios y en ellos conviene creer. En estos siervos de Dios que Dios envía, conviene creer en ellos. Ellos son los que van a enderezar los caminos, las doctrinas torcidas y hacer volver al estado apostólico. Tendrán una dura lucha con los pastores, sí, con los pastores, así como Jesús tuvo una dura lucha con los sacerdotes y también los apóstoles, así también como tuvo Lutero una dura lucha con los sacerdotes católicos, Juan Jos, Jerónimo de Praga, Pedro Baldo, los valdenses, los albigenses, una gran lucha con la Iglesia Católica Romana. Ahora le toca a estos siervos de Dios simbolizados como el Elías, que ya están en la tierra, ya han nacido y ya están puestos en diferentes lugares. Dios los ha puesto ya en orden, están en el norte, en el sur, en el este y en el oeste del planeta. Ahí están. Y libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, que son las cosas que deben de suceder en el capítulo 7, versículo 3, nos dice lo siguiente, diciendo, Dios da la orden a los ángeles, aquellos ángeles que están autorizados y que está escrito en el verso 2, para destruir la tierra. Pero en el versículo 3 dice, diciendo, viene otro ángel y dice, diciendo, no hagáis daño todavía a la tierra ni al mar, ni a los árboles. Este es el juicio que habló libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5. Antes que vengan los juicios de Dios, el día grande y terrible, Dios va a mandar al Elías. Y aquí está,
no hagas daño todavía a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Estos son los juicios de Dios que habló Malaquías. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí lo tienes, mi hermano. No hagas daño todavía hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Quiere decir entonces que los pastores no eran los siervos de Dios. Amén. Eran los siervos de Baal. Amén. Eran los siervos de Satanás. Y ya iba a venir los juicios. Y entonces Dios le dice, todavía no hagas daño. Todavía voy a sellar aquí a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué cosa quiere decir sellar? Sellar quiere decir escoger. O sea que aquí lo que está diciendo el Señor, no hagas daño todavía al mar, ni a la tierra, ni a los árboles, hasta que haya escogido. Sellar quiere decir escogido, quiere decir separado, Amén. quiere decir apartado, quiere decir elegido Amén. para hacer una obra. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? El verso 3 de Apocalipsis 7 quiere decir no hagas daño todavía, que todavía los juicios no caigan, hasta que en sus frentes escojamos a los siervos de nuestro Dios y les sellemos en sus frentes, sean elegidos, escogidos, apartados, Señor, para realizar una obra en los 4 cantones de la tierra. Solo ellos son los verdaderos siervos de Dios. Pero ¿cuántos son? Vamos a ver, el verso 4 nos va a decir cuántos son esos siervos de Dios. No vayas a confundir. Siervo de Dios puede ser cualquier hermano, cualquier hermana. Pero este siervo de Dios que mencionan aquí no se refiere a esos tipos de siervos de Dios. Es verdad que todos que creemos en Cristo Jesús somos en cierta manera siervos de Él, pero no es a ese tipo de siervos a quienes está hablando Apocalipsis 7:3, sino más bien al tipo de siervos que habla Apocalipsis 1, verso 1 y verso 2, que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Ese tipo de siervo es para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder, y lo envió por medio de su ángel a su siervo Juan. El nivel de esos siervos que habla primero es del mismo nivel que habla el segundo, o sea, su siervo Juan. Su siervo Juan escribió cosas que deben de suceder pronto para que los siervos del mismo nivel que Juan entiendan lo que Juan escribió. Por eso, aquí cuando habla hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios, se refiere a ese tipo de siervos. Ese tipo de siervos que nos va a dar el número, el verso 4. Y felizmente que escucha Juan, el que escribe Apocalipsis, escucha el número, la cantidad de esos Elías que Dios iba a sellarlos. Vamos a darle lectura, gloria al Señor, o separarlos o elegirlos. Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Ahí lo tiene, gloria al Señor. Lo voy a leer desde el verso 3. Amén. No hagáis daño a la tierra ni al mar. Acuérdate de Malaquías 4:5. No hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, separado, escogido, elegido
y hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿En dónde son sellados? En sus frentes. Los verdaderos siervos de Dios son sellados en sus frentes. Por ahí yo escucho que dicen que son siervos de Dios, sin embargo son sellados en otras partes del cuerpo. No es de Dios eso. La Biblia dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. No en la espalda, no en el estómago, no en el pecho, no en las piernas, no en ningún otro sitio. Eso debe ser de Satanás. No puede ser, no puede contradecir a lo que dice aquí. Aquí dice, Señor, en la frente a los siervos de nuestro Dios. El que es sellado en otro sitio no es bíblico. No es, eso es antibíblico. Esa es apostasía, es esa enseñanza de demonios. Aquellos que digan que son sellados en otras partes del cuerpo son enseñanzas demoníacas de espíritus de demonios y son entusiastas seguidores de ese tipo de doctrina falsa. Y el verso 4 dice, y yo oí el número de los sellados. Quiere decir, yo oí el número de los escogidos, de los separados, de los elegidos, de los apartados para esta obra final. ¿Cuántos dice? Yo oí el número de los sellados. 144,000 sellados. 144,000 sellados. ¿Cuántos son los siervos de Dios? 144,000 sellados. No puede ser 144,000 nomás que se salvan. Imposible. Porque eso enseñan algunos. No, Señor. Estos son 144,000 verdaderos siervos de Dios, los Elías que habla Malaquías capítulo 4 verso 5, que Dios los envía. Y están en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Ellos ya han nacido, ya están en la tierra, ya se escucha su voz de ellos en algunas partes ya del mundo. Usted ya los puede escuchar, Señor, a estas personas que son los sellados. Sellado quiere decir escogido, separado, apartado, elegido para una obra final. Mi amado hermano, el sello de los 144,000 es en la frente. Si alguien te dice que ha sido sellado en el pecho, en la pierna, en la espalda o en el estómago o en cualquier otra parte, es falso. No es bíblico. Tiene que ser del demonio. No puede ser de Dios, definitivamente. Tienen que rectificarse esas personas que creen de esa manera. Yo leo la Biblia acá, dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes, es bien claro, a los siervos de nuestro Dios. Y el que es sellado, no en la frente, sino en cualquier otra parte del cuerpo, entonces no pueden ser siervos de Dios, definitivamente, porque los siervos de Dios son sellados en la frente. Y si son sellados en otra parte del cuerpo, significa que no son siervos de Dios. Tendrían que probarlo con la Biblia. Si son sellados en la espalda, tienen que pedir o buscar en la Biblia, que es, así dice la Biblia, sellado en la espalda. Y esos son los siervos. O en el pecho, o en el estómago. Acá no dice eso. Es antibíblico cualquier otra creencia. Los verdaderos siervos. ¿Cuántos son? 144,000. Antes fue 12 al inicio de la era evangélica.
y al cerrar la era evangélica, 144,000. Y 12 es un número múltiplo de 144,000. Y 144,000 es un número múltiplo de 12. Ahí está la respuesta por qué 144,000 son sellados ahora, mis amados hermanos. Y ni uno más, y ni uno menos. No solo los 144,000 serán sellados, sino toda persona posteriormente que finalmente aceptan el sábado serán sellados en sus frentes y en sus manos. En sus frentes o en sus manos, mi apreciado hermano. No dice en el hombro, no dice en el fémur o en el antebrazo, dice en la mano. Eso también hay que tener presente. Dice en la mano. Esto significa que la frente es símbolo del conocimiento. No es que vas a ser sellado con tu sello o con tu marca, el 66, ¿no? O el domingo en la frente, con ese nombre, sino que la frente significa símbolo del conocimiento, símbolo del saber, símbolo de lo que aceptamos, símbolo de lo que creemos o rechazamos. Así lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Lo damos lectura, gloria al Señor. Libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Dice de la siguiente manera, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes. Le ponga en la mano derecha o en la frente. Aquí hay dos cosas: el sello de Dios y la marca de la bestia. En este caso, estar sellado en la frente significa estar convencido que el día de reposo de Jehová, Dios, es el sábado. Y la mano derecha es el símbolo del trabajo. Ese sábado descansa, no hace obra alguna. La mano derecha no trabaja. Más por el contrario, el que guarda el domingo cree que el domingo es el día de reposo. Por eso y por esta causa es sellado en la frente, que es el conocimiento equivocado, que tiene esa frente equivocada, esa mente equivocada, hace que la mano derecha, Señor, transgreda el sábado, trabajando en sábado y descansando en domingo. Significa, esa persona tiene la señal o la marca de su dueño. Mi apreciado hermano querido, ahí se define la situación. El número de los verdaderos siervos de Dios son 144,000 Elías. Antes fue 12, ahora 144,000. Los 144,000 en estos momentos ya están en la tierra. Mis amados hermanos, la hora lamentablemente nos ganó. Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor.